Hola una vez más y saludos cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula El nombre de María y es de doña Josefina Pla, española de nacimiento, pero paraguaya de pluma, alma y corazón, ya que toda su obra fue escrita y tiene su génesis en Paraguay, su lugar en el mundo, y donde residió desde los 24 años. Por su larga labor en pro de la cultura de su país de adopción, en 1977 fue elegida Mujer del Año en Paraguay. En 1981, la Universidad Nacional de Asunción la distinguió con el título de Doctora Honoris Causa. Y en 1998 fue galardonada con la ciudadanía paraguaya por el Congreso Nacional de la Nación. Conocí personalmente a doña Josefina Pla a principios de julio de 1991, en su domicilio en Asunción, donde le acerqué mensajes de Augusto Roa Bastos y de Juanita Arancibia, fundadora y directora del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, Estados Unidos, que justamente ese año había elegido nuestra capital, Asunción, para llevar a cabo el 9º Simposio Internacional de Literatura, auspiciado por su instituto, y fue el primer Congreso Literario Internacional realizado en Paraguay, después de la caída de la dictadura. Apenas 2 años después de aquel 3 de febrero de 1989. Desde entonces me mantuve en contacto regular con doña Josefina y la seguí visitando anualmente, 1 o 2 veces durante mis viajes anuales a mi tierra colorada, siempre en su casa de la calle Estados Unidos, casi República de Colombia, donde ella estaba también siempre rodeada de sus hijitos de 4 patitas, sus muchos gatitos y también de su fiel y secretario y ayudante Marciano, que igualmente siempre estaba con ella a la hora que se la visitara. La última vez que vi a doña Josefina fue en marzo de 1998, cuando ella ya estaba delicada y en cama. Fue para llevarle un ejemplar de la primera edición de mi antología literaria hispanoamericana, Panoramas Literarios, América Hispana, publicada aquí en Boston, Estados Unidos, a fines de 1997, y obra que incluía su cuento El nombre de María, cuyo lugar en el libro se lo estoy mostrando a ella en la foto, escena captada por la cámara de la querida amiga Dirma Pardo Carugati, quien me había acompañado a visitarla aquella calurosa tarde de marzo. Menos de un año después, en enero de 1999, fallecía en Asunción la gran Josefina Pla, quien había dedicado toda su vida al quehacer artístico del Paraguay. Guardo intacto en el recuerdo, gracias a esa foto, detalles de aquella última visita y atesoro en mi memoria repetidos momentos de charlas e intercambio de ideas a lo largo de aquellos años. En nombre de María, dedicado a su compatriota escritor y amigo Francisco Corral,
Es uno de los relatos incluidos en su colección de cuentos La muralla robada. Pero yo les voy a leer de la segunda edición de mi Panoramas Literarios América Hispana, publicada en Boston en 2008. Este cuento está narrado en tercera persona, desde la perspectiva omnisciente y con un estilo poético lleno de imágenes que revela gran flexibilidad verbal y experiencia lingüística, como los que asociamos con la escritura poética y narrativa de la autora misma. La mayoría de los cuentos y relatos de doña Josefina están poblados por personajes de clase humilde en escenarios del campo paraguayo o marginados en la capital, ocupando diversas posiciones de servicio por salarios insignificantes. Sus dramas personales, sus necesidades humanas, sus problemas, sus sueños y esperanzas llenan las páginas de muchos de sus cuentos, y en especial de los de La muralla robada, de donde proviene el cuento que van a escuchar prontito. En nombre de María relata una historia de amor muy conmovedora. Después de muchos años de no verse, los personajes de este cuento, María y Joaquín, se encuentran un día en la calle. En el breve tiempo que están juntos, algo parece nacer o tal vez renacer entre ellos. Se hablan poco, pero se comunican con la mirada, sin palabras. Estas son escasas, simples y directas, porque así son ellos, pobres, sencillos y honestos. Se muestran tal cual son, sin esconder nada. Se despiden para volver a encontrarse más tarde. Desgraciadamente, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Uno de ellos no podrá asistir a la cita hoy, ni mañana, ni ya nunca más. ¿Por qué? Eso lo sabremos y sabrán después, al final del relato. Y ahora sí, con esta presentación y comentarios, creo que ya están bien preparados para escuchar el audio número 2 y disfrutar de El nombre de María de doña Josefina Pla. Y aquí va el cuento de doña Josefina Pla, titulado El nombre de María, que lleva una dedicatoria a Francisco Corral, cordial homenaje. Fue a la vuelta de la esquina de aquella calle que ni él ni ella habían recorrido nunca con frecuencia en pasados tiempos, menos aún en los últimos años. Esa mañana gris, de aire desapacible y húmedo, mañana de fatiga acumulada que no se acaba de desperezar. Se encontraron de pronto frente a frente y se vieron y se detuvieron a la par de golpe y se miraron. Y fue como sentirse de repente vadeando un lago de agua tibia en medio de aquel mundo frío. Se vieron sonriéndose el uno al otro con una sonrisa que se dilataba y demoraba sin que ellos lo pensaran. Una sonrisa en la que afloraban sin saberlo dos largas nostalgias separadas, pero que ahora de repente también lo comprendían. Habían sido todo el tiempo paralelas. María, Joaquín, y se miraron un momento, un siglo, tal como no creyeron nunca verse. Eso ha hecho el tiempo con nosotros. El paño amarillento de sol, de mal dormir, de mal comer y de los amaneceres sin esperanza. Tuyo, María. El rostro como empequeñecido y con tajos en las mejillas. Tuyo, Joaquín. Unos tajos que estuvieron siempre ahí como golpes de gubia, pero que ahora lo parecían de veras.
las ropas raídas y las uñas gastadas de animal que escarba para comer de ella. Los hombros encorvados, las arrugas plisándole, aviejándole los párpados en las comisuras de él. Pero ella sí, y él sí, indestructibles en sí mismos, enteros el uno para el otro, por un instante al menos. Luego vendrían las preguntas y la imagen presente se iría diluyendo en una creciente lejanía de días desperdiciados. Aunque en esos desechos del tiempo hay vidrios y uno se hiere una mano o un pie al removerlos o al transitar alguna vez por esos perdidos callejones. ¿Te casaste? No. ¿Y tú? Tampoco. Pausa. ¿Trabajas? Sí. Soy sereno en los sótanos de un almacén. Entro a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana dejo mi turno, recién apagué mi farol. ¿Y tú? Trabajo por horas en varias casas. No me falta trabajo, no creas. Y me tratan bien siempre, casi siempre. Otra pausa. Allí están miradas y sonrisa para llenar todas las pausas que haya, hasta desbordar. ¿Dónde vas? Al mercado. Me desvié un poco de mi camino esta mañana. Me cansé de ir siempre por el mismo. Se me ocurrió cambiar hoy. Y ya ves, Dios quería juntarnos. Sí, Dios seguramente. Tengo tantas cosas de qué hablarte. Y yo ahora iba a mi pensión a desayunar y dormir. Pero puedo dejar de ir, hablar contigo, hablarnos. Pero yo no puedo, voy al mercado. Tengo que volver a la casa pronto, con pánico. No puedo tardar, tengo que estar a punto en la cocina. Silencio breve, por el cual se arrastra trabajosa la oruga de clavos y espinas de la fatiga, del trabajo incesante, de la voz que surge de todos los rincones, en todos los rincones, en todos los momentos, en todos los tonos. María. Pero ahí están los ojos de él, encendidos como las luces del jardín de la casa de los ricos, en noches cuando se espera fiesta. La voz viniendo de lejos, de donde no se le esperaba más. Nos vemos luego, entonces. ¿Dónde? Donde tú digas. La plaza aquella, ¿ves? 6 cuadras de aquí. Llevo a los niños a pasear por la tarde. Entonces sí, tengo tiempo. Tendremos tiempo. Estaré allí. Pero no se movían. Ella repitió. Estaré allí. Pero la frase sonaba distinta en algún lugar fascinado dentro de ellos. Estamos aquí. Fue ella quien tuvo que romper el encanto. Hasta luego. Le sonrió y echó a andar, a desgano, canasta al brazo, volviéndose a veces. Él quedó aún en el sitio, viéndola irse, hasta que dobló la esquina tras volverse una vez más y dirigirle un saludo que él respondió apenas porque le sonreía y sonriendo siguió, sin pensar que ella ya no podía ver su sonrisa. Ahora él también echó a andar, con los ojos aligerados, con todo el cuerpo aligerado. No sabía cómo, pero le costaba menos caminar, y la humedad le escocía menos en los párpados cansados de su larga vigilia de sereno. ¿Salía el sol? No, las nubes eran espesas, tiznadas como ahumados colchones, pero era seguro que el sol iba a salir. No importa que esas gruesas nubes se apelotonasen ahí queriendo oscurecer aquella claridad que le llenaba el alma. Iba a salir el sol. Caminó primero despacio, luego automáticamente, más deprisa. Los ruidos callejeros llegaban a su oído, pero no más allá, mezclados confuso puré.
El pitido del guardia, el campanilleo de un tranvía, las bocinas de acentos diversos como las voces de las bestias pobladoras de un bosque de títeres monstruosos, algún grito aislado de vendedor o una risa a la que él hacía eco, feliz. Pero todo llegaba de lejos. Él estaba solo, porque nada más cabía ya allí. Tal vez habló en voz alta. Es verdad lo que decía la vieja. Dios aprieta pero no ahoga. Algún día nos sonríe la felicidad. María. Envejecida parecía, pero mentira, decía la sonrisa joven. Debajo de esa herrumbre, qué brillo maravilloso de años recuperados. No le había olvidado. No, todavía podían reconstruir una esperanza. Todavía puedo vivir eso que se llama felicidad. Vivirla con ella. Vivir, María. De lejos, quizá desde muy adentro, le llegaron aún, no supo si en voz o en mueca, las palabras de advertencia, las palabras salvadoras, las palabras que podían haberle llevado al otro lado de la desgracia. Cuando el sol, que no había salido ni saldrá, se encendía cerca. O dentro también, como una cegadora explosión blanca, instantánea, y ya nunca más. Qué dulce esa palabra, María. Cómo resonaba entre lengua y memoria, todavía, dentro del oído, debajo de la cúpula de oro de la alegría. Cuando el golpe mortal, pero indoloro como todos los golpes mortales, lo proyectaba ya contra el bordillo de concreto y apagó, como él había apagado su farol de sereno, en sus ojos el rostro, en sus labios el nombre de María. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para doña Josefina Pla. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Josefina Pla nació en las Islas Canarias en 1903 y falleció en Asunción en 1999. Poeta, dramaturga, narradora, ensayista, ceramista, crítica de arte y periodista. Aunque española de nacimiento, su nombre y su obra están totalmente identificados con la cultura paraguaya del siglo XX. Radicada en Asunción desde 1927, distinguida por el Congreso Nacional con la ciudadanía paraguaya en 1998, Josefina Pla dedicó toda su vida al quehacer artístico del Paraguay y contribuyó enormemente a su desarrollo cultural. Incursionó con éxito en todos los géneros y colaboró de manera regular en innumerables publicaciones locales y extranjeras. Como merecido homenaje a su labor de tantos años, en 1981 la Universidad Nacional de su país de adopción le concedió el título de doctora honoris causa, galardón que se une a muchas otras merecidas distinciones de que ha sido objeto en las últimas décadas, entre ellas Dama de la Orden de Isabel la Católica, España, 1977. Mujer del Año, Paraguay, 1977. Medalla del Ministerio de Cultura de San Pablo, Brasil, 1979. Trofeo Ollantay, del CELCIT, por investigación teatral, Venezuela, 1983. Y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, España, 1987. Con más de 70 años de intensa y fecunda labor creativa y crítica,
y más de 50 libros publicados, nos limitaremos a mencionar aquí solo algunos de los títulos más representativos de su extensa bibliografía. En poesía se destacan, y aquí voy a dar los títulos sin los años de publicación, para ahorrar un poquito el tiempo de la lectura, pero indicando que ella tuvo 55 años desde 1934, en donde publicó su primer libro de poesía, hasta 1989, cuando publicó un libro de cuentos. 55 años de activa publicación en Paraguay. Entonces, en poesía se destacan El precio de los sueños, su primer libro, La raíz de la aurora, Rostros en el agua, Invención de la muerte, El polvo enamorado, Luz negra, y 5 poemarios posteriores, Tiempo y tiniebla, Cambiar sueños por sombras, Los 30.000 ausentes, La nave del olvido y La llama y la arena. Su producción narrativa incluye algunas colecciones de cuentos, entre ellas La mano en la tierra, El espejo y el canasto, La pierna de Severina, Maravillas de unas villas y La muralla robada. En teatro es coautora con Roque Centurión Miranda de varias obras, como Episodios chaqueños, Desheredado y Aquí no ha pasado nada, premiada por el Ateneo Paraguayo en 1942. Y autora de muchos más, entre ellas Víctima propiciatoria, su primer éxito teatral, estrenada en 1927. La cocina de las sombras, Hermano Francisco, el revolucionario del amor, Una novia para José Bahí, Historia de un número, Xemembicuera y Fiesta en el río, premiada en el concurso teatral de Radio Cáritas en el 77. De su prolífica producción ensayística y crítica sobresalen Voces femeninas en la poesía paraguaya, La cultura paraguaya y el libro, En la piel de la mujer y Españoles en la cultura del Paraguay. De posterior aparición es la edición póstuma de La gran infortunada, Alicia Elisa Lynch, que salió en 2007 y es una obra que había dejado inédita.